pasamos al último diálogo y agua, que va a estar centrado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Los ODS están en el punto de mira tras la crisis mundial provocada por la pandemia del coronavirus. La predecible crisis económica puede frenar los importantes avances logrados en los últimos años. Hoy hablamos de ello y de la situación del ODS 6 en concreto, relativo al agua y al saneamiento, con Natalia Agullón, responsable de Alianzas y Gestión del Conocimiento del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento de AECI. Bienvenida, Natalia. Hola, muchísimas gracias, Águeda. Gracias por esta invitación. Bueno, en primer lugar, nos gustaría preguntarte qué tal estás con toda esta nueva situación por la crisis del coronavirus. ¿Me oyes, Natalia? Sí, de repente se distorsionaba el sonido, como, ¿qué tal estás? Se va a ir, pero no, ahí sigues. Vale, ¿qué tal estoy y qué más? ¿Era la pregunta? Con toda esta nueva situación por la crisis del coronavirus. Bien, pues afortunadamente estoy bien, gracias a Dios mi familia también está bien y en cuanto a los temas laborales, la verdad es que estamos a tope, tenemos más trabajo si cabe que antes, se junta toda la emergencia al trabajo que ya veníamos realizando y hay un fuerte movimiento de cooperación internacional, de diálogo, de reuniones internacionales a todos los niveles, así que a tope, no paramos. Bueno, entonces son buenas noticias, más o menos. Y bueno, antes de entrar en materia, a mí me gustaría que nos contases un poco tu experiencia profesional para tener un contexto y a qué te dedicas actualmente. Pues bien, yo soy ingeniera de caminos del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado. Estoy en el Cuerpo de Ingenieros desde el año 2001. Primero trabajé en la Confederación Hidrográfica del Júcar y después en lo que antes era el Ministerio de Medio Ambiente, en la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, en la Unidad de Desarrollo Territorial, siempre en el mundo del agua, aunque sea ligado al tema de evaluación ambiental estratégica de los planes de cuenca o, bueno, pues desde distintas facetas, ¿no? Y desde 2009, cuando se creó el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, ya estoy en la AECI, en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores. Yo estoy en Madrid, tenemos oficinas en terreno, pero yo estoy en la sede, así que llevo ya pues más de 10 años, ¿no?, en el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, dedicada a proyectos de agua y de saneamiento, fundamentalmente con América Latina y el Caribe. Vale, bueno, si te parece, vamos a hablar un poquito del tema del coronavirus, que es lo que marca ahora mismo la actualidad. ¿Cuál dirías que ha sido el impacto de la crisis por este virus en los países menos desarrollados o cómo lo evaluarías? Bueno, el efecto de la crisis todavía se está viendo y está por ver, ¿no? Hay muchas incertidumbres, pero parece que el impacto puede ser especialmente severo en los países en desarrollo, lógicamente. Depende un poco de las condiciones económicas, sociales, institucionales de cada uno de los países, pero en general hay algunos factores clave que ya han establecido expertos en desarrollo que se podrían cifrar en los siguientes. En primer lugar, las limitadas capacidades de prevención del contagio, puesto que en los países en desarrollo gran parte de la población vive o en grandes ciudades, en condiciones casi de hacinamiento, con un acceso muy limitado al agua potable. Entonces, esto hace que las posibilidades de contagio sean mucho mayores. Y, por otro lado, gran parte de esta población en países en desarrollo vive de la economía informal, con lo cual imaginemos qué efectos puede tener el confinamiento en estas personas. Y no digamos ya en población que vive en campos de refugiados, en circunstancias muchísimo más difíciles, ¿no?, y que hacen más difícil poner esa barrera al contagio. En segundo lugar, también está el tema de la presión que se está ejerciendo sobre unos sistemas de salud que ya de por sí eran bastante precarios en buena parte de este mundo en desarrollo. Y, por último, el impacto sanitario de la crisis se refuerza por su efecto sobre economías que son altamente vulnerables. Así que, bueno, pues estamos viendo que hay pérdida de empleo, que hay disminución de ingresos por estas economías informales, que hay un aumento de las desigualdades, de la pobreza extrema, es decir, que las circunstancias están siendo muy, muy duras en los países en desarrollo.
porque al final el coronavirus está generando una crisis sanitaria, desde luego, pero también está provocando una profunda crisis económica y social que nos lleva a un terreno realmente desconocido, en un escenario internacional que ya arrastraba graves carencias y, bueno, pues las desigualdades que había en los países, entre países y dentro de los grupos sociales dentro de un mismo país, que se tenían que haber ido solucionando, ¿no?, antes de esta pandemia, ahora se ven agravadas. Ya el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, leí el otro día, que está alertando de la posibilidad de que por primera vez se retroceda, ¿no?, en el desarrollo humano global. Es un índice que se venía calculando desde 1990 y va a ser la primera vez que puede ser que se retroceda, ¿no? Por ello, bueno, pues es necesaria una gran transformación que al final dé lugar a nuevos modelos de desarrollo mucho más cooperativos, inclusivos, sostenibles, ¿no? Dado que se trata de una crisis global que nos afecta a todos, el enfoque ha de ser de cooperación necesariamente, porque digamos que la seguridad sanitaria se podría expresar como una cadena, ¿no?, que al final la fuerza de la cadena en sí es igual a la fuerza del eslabón más débil. Si hay un eslabón muy débil, por ahí rompe la cadena, ¿no? Con lo cual es imprescindible fortalecer esa capacidad de los más frágiles. Uh-huh. En este contexto que se prevé un futuro complicado, ¿qué importancia tienen los ODS y crees que tienen un papel más importante que nunca o por el contrario en el orden global, digamos que han pasado a un segundo plano en aras de resolver primero la crisis sanitaria? ¿Cómo lo ves? Bueno, en mi opinión, los ODS, al final, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son el corazón de la Agenda 2030 y esta es la agenda de desarrollo de la que nos hemos dotado todos, los países más desarrollados, menos desarrollados. De hecho, según esta agenda, todos los países somos países en desarrollo, ¿no?, en distintos grados del desarrollo. Unos tienen unos objetivos más alcanzados, otros menos, pero ninguno puede decir que ya ha alcanzado todos los objetivos. Está claro que a 10 años de alcanzar estas metas, ¿no?, el objetivo era 2030, pues se nos está poniendo cada vez más difícil alcanzar las metas. Con esta pandemia lo que estamos haciendo es retroceder y tenemos más retos si cabe, ¿no? Pero yo creo que precisamente en este momento los ODS son más importantes que nunca porque tienen un enfoque, precisamente lo que decía antes, muy de cooperación, muy colaborativo, muy de implicar a todos los agentes. Es una pandemia global, una crisis global que nos afecta a todos, en todos los niveles de la sociedad, a todo tipo de agentes públicos, privados, y precisamente lo que hay que hacer es llamar a la acción a todos los agentes igualmente, a la sociedad civil, a la sociedad, al sector privado, al sector público. Precisamente somos todos los que nos tenemos que poner en marcha, ¿no? De alguna manera, habría que considerar la Agenda 2030 y su mandato como la orientación que tenemos que seguir, tanto en el trabajo de freno de la pandemia como en el posterior de reconstrucción. Es una crisis global que implica a todos y que la respuesta también tiene que ser global. Y a lo mejor resaltaría fundamentalmente dos principios de los ODS, ¿no? Seguían por una serie de principios y hay algunos que son clave ahora. Por ejemplo, el principio de interdependencia entre los ODS. Hay que potenciar esas relaciones entre objetivos. La Agenda 2030 es muy ambiciosa, pero no es tan complicada si dejamos de pensar en silos, ¿no? No se pueden interpretar los ODS de manera aislada, ni se pueden implementar de manera aislada. Nosotros que trabajamos en el agua no podemos pensar en ODS 6 solamente, tenemos que ver todos los vínculos que tiene con los otros objetivos. Y luego es fundamental también el principio de no dejar a nadie atrás, ¿no?, que es un principio que no es de la Agenda 2030 ni de Naciones Unidas, es mucho más antiguo, es de la del libro sagrado de los mayas, que lo que viene a decirnos es que no nos dejemos a nadie en el radar, ¿no?, que veamos a nivel nacional quién se nos está quedando fuera del foco de atención y que no podemos dejar a nadie atrás. También por lo que decíamos antes de la cadena, ¿no?, que al final alguien ha dicho, no sé si fue Sanitation and Water for All, que una comunidad será tan sana como lo sea el más vulnerable de esa comunidad, ¿no? Entonces, precisamente no podemos dejar a los más vulnerables detrás. Hay que ir todos a una. O vamos todos a una o no vamos a ningún lado, ¿no? Totalmente. Lo que comentas del eslabón más débil. Bueno, has mencionado el ODS 6 y me gustaría entrar un poquito más específicamente en este ODS sobre agua limpia y saneamiento, siempre en el marco de la pandemia que estamos atravesando. ¿Cuál es el papel del acceso al abastecimiento y al saneamiento en relación a la salud global?
Bueno, está claro que el papel del agua y el saneamiento en relación con la salud es clave porque ya estamos viendo, ya antes de la pandemia veíamos que 3,5 millones de personas mueren cada año o por falta de agua o por enfermedades relacionadas con el agua. Es decir, que el tener agua y saneamiento es clave para la salud, para la vida y en concreto ahora mismo, de cara a la pandemia, es fundamental. La primera barrera, todo el rato se nos está diciendo, la primera barrera para evitar el contagio del virus es el lavado de manos. Pero claro, no podemos olvidar que hay 2,000 millones de personas que no tienen agua potable. Entonces, es un reto muy difícil, ¿no? En Naciones Unidas varios expertos han establecido que no se podrá parar el coronavirus sin proporcionar agua a las personas en situación de vulnerabilidad. Esto supone que hay que dar agua a 2,000 millones de personas, que si antes no estábamos siendo capaces, ¿no?, de llegar, ahora incluso se hace más difícil. Y no solamente hay que darles agua en los hogares, porque hay una persona de cada 4 no tiene agua para el lavado de manos en su casa. Eso es muy grave, pero es que además tenemos que darles agua también en los trabajos, en los centros de salud, en los centros públicos, ¿no?, en los mercados. Claro. Esto hace que el reto sea aún mayor, pero las cifras es que son escalofriantes. 1 de cada 4 centros de atención de la salud no tiene agua. Entonces, así, ¿cómo puedes potenciar la salud, ¿no? Está clarísimo la relación entre la salud y el agua, y no solamente ahora como barrera para prevenir el contagio, para prevenir nuevas oleadas, también de cara a la reconstrucción. El agua y saneamiento tiene un impacto socioeconómico clave. Así que es uno de los sectores en los que tenemos que poner mucha carne en el asador. Uh-huh. En este sentido, ya vamos a entrar un poco más en las actividades del Fondo del Agua. ¿Cuáles han sido en estos últimos años la contribución de España a la hora de asegurar el acceso al agua y al saneamiento en estos países que tienen estos problemas, estos países menos desarrollados? Uh-huh. Bueno, la cooperación española lleva ya pues más de 30 años trabajando en agua y saneamiento, siempre desde un enfoque de derechos humanos, por supuesto con una perspectiva de desarrollo sostenible. Y en concreto en América Latina y en el Caribe cuenta con un instrumento privilegiado, que es el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, que se creó hace ya más de 10 años para impulsar un poco programas de fortalecimiento institucional, de capacitación, de políticas públicas y, por supuesto, de impulso de los servicios de agua y saneamiento en estos países, en 18 países de Iberoamérica y del Caribe. Ahora mismo cuenta con una cartera global de 1.662 millones de euros, de los cuales 800 son donaciones de España. Y lo que busca principalmente es hacer efectivos los derechos humanos al agua y saneamiento, que tanto se han defendido, ¿no?, en la arena internacional por parte de España junto con Alemania, y por otro lado también, por supuesto, los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos ahora mismo 81 programas en estos 18 países y bueno, yo creo que el valor añadido, aparte de la cuantía, de los programas, de las personas beneficiarias, que ahora mismo son pues casi 3 millones de personas, ¿no?, a las que hemos llegado, pero más allá de todo esto, yo creo que también es muy importante la capacidad técnica y de diálogo institucional. Aquí, claro, contamos con una ventaja enorme, que es que España es puntera en estos temas del agua y saneamiento y entonces tenemos al lado a las instituciones públicas españolas que son muy buenas en agua, a las empresas privadas, a la sociedad civil, a todos los actores en agua de España que procuramos movilizar y ayudar para que se haga ese enlace, ¿no?, entre instituciones latinoamericanas y las instituciones españolas, pues hermanamientos entre operadores españoles y de Iberoamérica, o apoyo de instituciones españolas pues como el ICEDEX, el CENTA, el IGME, la Dirección General del Agua, por supuesto, ¿no? También estamos apoyando fuertemente a la Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua. Esto es un instrumento súper potente de impulso de política pública y de subir un poco la agenda del agua, ¿no?, en la agenda política. De estas cooperaciones, ¿destacarías algún proyecto en concreto, algún programa que se esté implementando que te parezca, no sé, un caso de éxito a destacar? Bueno, tenemos muchos programas que son emblemáticos, sobre todo porque cada uno es un mundo, ¿no? Según el país, las circunstancias, las condiciones, pues en cada uno de los países el enfoque ha sido diferente. Hay países donde el enfoque ha sido más de dotar de infraestructuras de agua y saneamiento en un inicio, porque las cifras de acceso al agua potable y saneamiento eran muy bajas, pero que luego poco a poco se ha ido creciendo en ese diálogo con las instituciones públicas, que son nuestro interlocutor en general en los países,
y también con el resto de donantes. Trabajamos muy de la mano con el Banco Interamericano de Desarrollo, que gestiona conjuntamente con nosotros la mitad de la cartera, y ahí en ese diálogo es donde se va potenciando el ir aumentando la importancia de la agenda de agua en los países, ¿no? Pues, por ejemplo, en Bolivia, que se ha trabajado en zonas rurales y en zonas periurbanas, a nivel muy de proyecto, de dotar de agua y saneamiento en zonas rurales, y también a nivel de política pública, de estrategias nacionales. También en El Salvador se apoyó el Plan Nacional de Recursos Hídricos y el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento. Así que trabajamos prácticamente en todos los países en esos distintos niveles, ¿no? Un nivel más de gobernanza, políticas públicas, planificación, y un nivel más de terreno, de dar agua y saneamiento y capacitación a las personas. Uh-huh. Bueno, y una pregunta ya más mirando al futuro, sobre todo, pues eso, siempre teniendo en cuenta que estamos en un contexto especial. ¿Cuáles son las herramientas concretas de la cooperación española en materia de agua y saneamiento de cara a priorizar medidas en la crisis por coronavirus? Uh-huh. Bueno, pues teniendo en cuenta que todo el trabajo realizado por el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento se orienta precisamente a la realización, ¿no?, del derecho humano al agua y del derecho humano al saneamiento, pues en estos momentos nuestro papel se centra en acompañar a los países, a nuestros países socios en la respuesta a la pandemia. Estamos muy en coordinación con las instituciones nacionales y locales y, como decía antes, también con el resto de donantes, con la Mesa de Agua, con las instituciones multilaterales, con los clústeres de agua y saneamiento que se han organizado para dar respuesta a la pandemia, y ahí es donde en ese diálogo se van gestando las posibles soluciones, ¿no? Ahí es clave esa capilarización que tenemos en terreno. Muchas veces son los propios países los que han elaborado una estrategia y nosotros nos sumamos a esa estrategia, y en otros casos estamos desde nuestros propios programas que están en marcha impulsando posibles soluciones. La verdad es que al final, claro, todo el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento está dedicado al agua y al saneamiento, y esto ya es una respuesta a la pandemia, ¿no? No tenemos que hacer nada especial, simplemente podemos continuar con nuestro trabajo de fortalecimiento de instituciones, de gobernanza del sector, de promover el que los servicios de agua y saneamiento sigan funcionando, y esto ya es una barrera frente a la pandemia. Pero sí que estamos intentando, bueno, por un lado, continúan los programas como con más fuerza, intentamos que no se paralicen las cosas, que todo siga adelante, y por otro lado estamos en esa alerta y ese diálogo con las instituciones pendientes de si hacen falta acciones un poco, pues por ejemplo, medidas de rápido impacto en sistemas en los que hay fugas o hay que hacer reparaciones, o incluso respuestas de emergencia localizadas en zonas rurales. Como decíamos antes, las zonas más vulnerables son las rurales y las periurbanas, donde hay mucha más concentración de población y hay más problema. Pues ahí estamos muy alerta a ver cuáles son esas poblaciones vulnerables y poderles dar respuesta. En ocasiones, a lo mejor hay sistemas de agua y saneamiento que todavía no se han terminado de construir, o hay más necesidades de agua porque la población se ha desplazado con el confinamiento a las zonas rurales. Pues ahí a lo mejor hay que potenciar esos servicios de agua y saneamiento puntualmente a través de camiones cisterna, de tanqueros, con una regularidad y una calidad adecuada, y siempre como solución provisional, ¿no?, mientras se construyen los sistemas de agua y saneamiento, o se están intentando dar puntos de agua y puntos de lavado de manos en centros de salud, en hospitales, en residencias, en mercados. Pues ahí también es como un esfuerzo adicional. Y para esto es muy importante el conocimiento que ya vamos teniendo de dónde están las poblaciones vulnerables en los países, ¿no? Esto es clave. Hay países donde no se sabe, las zonas rurales, no se sabe qué sistemas tienen de agua y saneamiento, no se sabe qué juntas rurales hay. Las juntas rurales son cómo se organizan en esas zonas rurales las comunidades para gestionar los sistemas de agua y saneamiento. Nosotros hemos impulsado en algunos países, pues como en El Salvador, un inventario de zonas rurales, ¿no?, un catastro georreferenciado donde se puede saber, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados puede saber dónde están esas juntas rurales y cómo están funcionando. Eso es fundamental para poder priorizar actuaciones, para elaborar planes de contingencia, para poder dar respuesta a esas poblaciones que a lo mejor sus sistemas de agua y saneamiento no están dándoles la respuesta que ahora necesitan. Y en este sentido también de los planes de contingencia hay otra línea muy importante del fondo, que es la de fortalecimiento de operadores de agua y saneamiento, de prestadores del servicio, que a veces son operadores como empresas, ¿no?, como se entiende muchas veces, a veces son los propios municipios, o a veces son estas juntas pequeñas, rurales, comunitarias.
Y ahí es donde estamos también haciendo un esfuerzo por fortalecer a estos prestadores de servicio, ¿no? Que ya se venía haciendo, pero que ahora a lo mejor estamos promoviendo la realización de planes de contingencia, por ejemplo, en Bolivia o en Guatemala, en Honduras. En otros sitios el problema fundamental es la falta de recaudación. Por esto que decíamos de las economías informales, porque hay que conectar a la gente que no tenía conexión, porque la gente no puede ir a pagar porque están confinados en sus casas y no existe el pago telemático o telefónico. Aquí estamos apoyando campañas que promocionen el pago por servicios telemáticos, ¿no? Y también apoyando a esos operadores pues, para que tengan planes de mantenimiento, para que tengan insumos. A veces lo que les cuesta es tener cloro, por ejemplo, o tener comparadores de cloro, pues ahí estamos apoyando para que puedan obtener estos insumos, ayudarles un poco en la gestión administrativa, en la comunicación con los usuarios. Bueno, la verdad es que el campo es inmenso, ¿no? Y luego en sensibilización de la población, cada uno de nuestros programas tiene ya una serie de campañas de capacitación, de sensibilización, de la higiene, del lavado de manos, pero ahora se están o reforzando esas campañas o también complementándolas, ¿no? Con campañas como el uso racional y el ahorro de agua, que ahora es un bien preciado que precisamente nos está resultando mucho más escaso y más difícil abordar esos costes, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener cuidado con ese recurso, hay que concienciar sobre el pago del recurso. O sea, que también se está haciendo mucho tema de campañas, de comunicación. Y, bueno, en general podríamos decir que los fondos se están reorientando dentro de la medida de los marcos normativos que tenemos, ¿no? A veces reorientando o a veces preparando un poco el camino a corto y a medio plazo con estos planes de contingencia y con este fortalecimiento, ¿no? De las instituciones y de los agentes que trabajan con el agua. Y aquí lo único que subrayaría a lo mejor es el tema de las alianzas, ¿no? Que es fundamental, como decía antes, hay que buscar un nuevo modelo mucho más cooperativo, basado en alianzas. Por ejemplo, ahora España se acaba de unir a la Alianza Saneamiento y Agua para Todos, que es una alianza que a nivel internacional potencia ese diálogo político, el poner la agenda de saneamiento, de agua y de higiene sobre la mesa, ¿no? Entonces, bueno, esa cooperación entre todos los actores es fundamental, como decíamos al principio, y ese dar lugar a modelos más cooperativos y más sostenibles. Madre mía, pues, o sea, es una... es completo los planes de cara al futuro. Me parece, vamos, súper interesante y sobre todo que veo que has puesto mucho el foco en zonas rurales, ¿no? Que es el gran problema que tienen esas áreas, que tienen menos acceso, pues eso, a los recursos. ¿Cómo lo ves? Eso, sobre todo. Es el gran problema y yo creo que las zonas rurales son el gran olvidado, ¿no? O sea, que siempre tenemos más a mano las zonas periurbanas de las ciudades, es muy llamativo ese hacinamiento, pero las zonas rurales o se están despoblando o se están quedando, pues eso, sin servicios básicos de agua y saneamiento. Y ahora estamos viéndolo, ¿no? Que el futuro a lo mejor no son las grandes ciudades, que no es sostenible vivir todos en grandes ciudades porque este tipo de pandemias se van a repetir. O sea, aunque solo sea desde el punto de vista sanitario, no es nada conveniente vivir así, ¿no? Entonces, a lo mejor hay que potenciar el poder vivir en zonas rurales que tengan servicios básicos para que la gente pueda quedarse allí, no tenga que irse a la gran ciudad. Bueno, pues creo que hemos tocado todos los palos, todos los temas, así que, bueno, pues con esto finalizamos. Muchísimas gracias, Natalia. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, el placer es mío. La verdad es que siempre es un gusto colaborar con vosotros y poder estar aquí en contacto con la gente del agua, ¿no? Esto Bueno, confiamos en que a nuestros oyentes a nuestros espectadores les haya resultado tan interesante como a mí, por lo menos, porque me ha parecido, vamos, increíble, que es un punto de vista con el que no solemos contar. Nosotros estamos centrados en la pandemia, en lo que pasa en Europa, en España en concreto, y no digamos que tenemos un poco descontrolado qué es lo que está pasando en otros países. Así que creo que es un aporte muy, muy interesante. Así que muchísimas gracias, Natalia. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias. Y mucho éxito en toda la jornada. Gracias.